Buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar el capítulo de otorrinolaringología. Soy la doctora Rocío del Pilar Ramírez Campos, trabajo en el Hospital Barton y en la Clínica Good Hope. Para hacer un breve recuento de todo lo que es la especialidad de otorrinolaringología, vamos a empezar por básicas, recordando un poco la anatomía del oído. Sabemos que el oído proviene de las tres capas embrionarias, ¿no? Ecto, meso y endodermo, cada una de las cuales se ve influencia en cada una de las áreas del oído, de la parte externa, del oído medio y del oído interno. La función básicamente del oído externo es concentrar las ondas sonoras y en cuanto a la relación que hay del meato auditivo externo con la membrana timpánica y la ventana oval, va a ocurrir una amplificación de esas ondas sonoras y la transmisión y la traducción del sonido a través de la vía auditiva hacia las áreas centrales cerebrales y la corteza auditiva propiamente. Entonces, tenemos el pabellón auricular, el lóbulo con sus diferentes áreas, como lo vamos a ver más adelante, el conducto auditivo externo, el cual está formado por una parte cartilaginosa y una área ósea. Igualmente, la membrana timpánica tiene tres capas. Una capa externa, que es comparte el mismo tipo de epitelio con todo el conducto auditivo externo, una capa media rodeada por un anillo fibroso conocido como ánulus y una capa interna que comparte el mismo epitelio de la caja timpánica o el oído medio. De esta manera, el martillo y el yunque y el estribo se articulan de una manera armoniosa para traducir la energía mecánica a una energía eléctrica posteriormente. Entonces esta cadena auricular va a ir toda la energía hacia la ventana oval. Acá tenemos la cóclea, los conductos semicirculares y el nervio, el octavo paracraneal, que va a ir hacia la parte central, y la trompa de Eustaquio, que va a comunicar el oído medio con la rinofaringe. También tiene una parte ósea y una porción cartilaginosa, y un adecuado funcionamiento de esta trompa de Eustaquio es lo que permite tener la protección del oído medio para que las bacterias o la flora que hay en la nasofaringe no ingresen al oído medio y lo congestionen. Es básicamente su función, ¿no? Protección, estar adecuadamente funcionando como una válvula. Luego, lo que vamos a revisar, que también es preguntado, esto de manera general, pero lo que también es preguntado son las áreas del pabellón auricular. Entonces hay diferentes áreas, ¿no? Desde el hélix, como podemos observar en esta zona, es la parte más periférica, el antihélix, para que lo recuerden, opuesto al antihélix, que es esta área de aquí. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ocurren los traumatismos, que hay los otohematomas, donde hay un aumento de volumen, una colección sanguínea entre el cartílago y el pericondrio, debemos de realizar un drenaje a nivel de esta área. Otro lugar importante es la concha, la cruz del hélix, el trago. También preguntado cuando mencionan signo del trago positivo. Esto se ve, por ejemplo, en otitis externas y en otitis medias, sobre todo en la edad pediátrica, porque la continuidad y la forma del conducto auditivo externo es diferente en la edad pediátrica que en la edad adulta. De manera que cuando el niño tiende a tocarse el pabellón auricular, el trago, es cuando hay una de estas dos afectaciones, ¿no? Algunos lo relacionan más con la otitis media aguda. Igual el trago, el antitrago y el lóbulo. Muy bien.
Cualquier inflamación, infección en esta zona puede conllevar a una pericondritis. Otohematoma también es otra patología que podemos encontrar en esta área. Muy bien, si vemos con un otoscopio a través del conducto auditivo externo, el objetivo es encontrar y valorar la integridad de la membrana timpánica. ¿Qué es lo que nosotros debemos describir en la membrana? El color, si está vascularizada o no, si está transparente, cómo está el brillo, cómo está posicionado el mango del martillo, si está indemne, si hay algún tipo de perforación, y si hay algún tipo de perforación debemos indicar el porcentaje y en qué cuadrante está. Por ejemplo, esta es una membrana timpánica sana. Vemos esta área que es conocida como la pars flácida o membrana de Sharpnel, la apófisis corta, el proceso corto del martillo, la luz, el reflejo luminoso, la pars tensa, que es la porción que más porcentaje lleva de la membrana timpánica, la pars flácida, que es menor porcentaje, y lo resaltante aquí es que la pars tensa. ¿Cuál es la diferencia con la pars flácida? Es que la pars tensa consta de las tres capas que mencionamos, la externa, la media y la interna. En cambio, la pars flácida solamente cuenta de dos capas, de manera que cualquier disfunción tubárica, atelectasia que haya a nivel, una presión negativa que haya a nivel de la caja timpánica, el área que más va a sufrir es la pars flácida. Y es ahí donde encontramos los colesteatomas, por ejemplo, perforaciones marginales. Entonces, eso es lo característico. Cuando hay una otitis media aguda, por ejemplo, hay un aumento de la vascularización a nivel del mango del martillo. Si ya tenemos que valorar si ya está bombada, si hay algún tipo de nivel en la membrana timpánica, pero esto es para que recuerden cómo es una membrana timpánica sana, ¿no? Y aquí le puse esta imagen para que recuerden los 4 cuadrantes, ¿no? Trazamos una línea a través del mango del martillo, eso nos va a diferenciar la parte anterior de la parte posterior, y a nivel del umbo, que es como el ombligo de la membrana timpánica, el centro, trazamos una línea perpendicular a la primera y nos vamos a dividir en 4 cuadrantes. El reflejo luminoso debe tener esta disposición, una disposición rectangular y radiada. Cuando encontramos que el reflejo luminoso está difuso, no tiene la forma que observamos aquí, entonces vamos a ver que puede haber otra patología. Ya podemos estar sospechando que hay una disfunción tubárica, una otitis media serosa, algún tipo de nivel en el oído medio. Este es el anillo fibrocartilaginoso o el annulus, que se sujeta a la parte ósea, y lo más importante de recalcar es que en el cuadrante postero superior es la parte delicada del oído medio. Lo digo para que cualquier tímpanocentesis, miringocentesis, miringotomía que querramos realizar, la parte más segura es el cuadrante antero inferior. Por ejemplo, la colocación de tubos de ventilación muchas veces las hacemos aquí, dependiendo de la disposición de la membrana y cómo sea visible, pero lo ideal es en esta zona. ¿Cuál es la zona que sí debemos evitar para hacer ese tipo de procedimientos? Es el cuadrante postero superior. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos, como ven ustedes, la cadena timpánica, la cadena de huesecillos. Esta cadena de huesecillos, ante cualquier ingreso que nosotros hagamos a la caja timpánica, puede desarticularse si no sabemos movilizar bien. Entonces es preferible evitar, ¿no? Como ven, aquí está el mango del martillo y toda su proyección con el yunque y el estribo. Esto no lo observamos porque está adentro, pero está aquí proyectado para que ustedes lo puedan ver. Muy bien. Ustedes saben que el oído no solamente es la parte auditiva, sino también la parte vestibular. Entonces, la parte vestibular está dada por los canales semicirculares
y la parte de las microfibras que van a transmitir toda la información. Ahora, estos canales semicirculares, el utrículo y el sáculo, están engastados, están labrados en el hueso temporal, en el oído interno. Estos canales semicirculares están dispuestos en los tres ejes, 90, 90, 90 grados, con la finalidad de darnos una orientación a nosotros, y ante cualquier movimiento se muevan estos líquidos endolinfáticos que hay dentro de los canales, y estos estimulan a su vez las fibras nerviosas y movilicen la membrana otolítica, las otoconias que hay aquí, de manera que cuando nosotros giramos la cabeza de un lado para el otro, estamos estimulando y quitando el estímulo de un lado, y así es como podemos orientarnos nosotros en el espacio. Igualmente en el otro eje, ¿no? Cuando se mueve la membrana hay un efecto de excitación y de inhibición de un lado con respecto al otro. Esa es en forma simple. Hay es toda una especialidad de autoneurología, todas las vías, pero de lo preguntado para esos exámenes de NAMI internado es lo básico que tenemos que saber. Igualmente, cuando nos pregunten sobre otalgia o cuando tengamos pacientes en las emergencias con otalgia, muchos pacientes vienen refiriendo que es una patología óptica, ¿no? Pero para recordar que la otalgia no solamente está relacionado con el oído, porque lo que sabemos es un dolor referido del oído, a diferencia de la otodinia, que por la diferente inervación que tiene nuestro pabellón auricular puede confundirse, desde dolores a nivel de la orofaringe, de la articulación temporomandibular, que es lo más frecuente que vemos, ¿no? Pacientes con otalgia, vienen con otalgia y con el oído sano, y evaluamos la articulación temporomandibular, encontramos crujidos, encontramos chasquidos, dolor a la apertura oral. Entonces es una disfunción, un trastorno del ATM, ¿no? ¿Y esto por qué? Por las fibras del quinto par. Igualmente de la orofaringe, patologías laringeas, incluso patologías cervicoespinales, cervicales, por la inervación de C2 y C3, esofágicas, y de los senos paranasales, ¿no? 5, 7 patología, diferentes inervaciones es que tiene el conducto auditivo externo, ¿no? Incluso hiperestesia del canal auditivo nos puede llevar a otras patologías centrales, tumorales, ¿no? Que debemos de descartar. Entonces este oído, a nivel de la microflora y de toda la fisiología química que debe estar en equilibrio, vamos a ver que puede verse afectada. ¿Por qué? Por diferentes factores agresores, como la desecación, la humedad, algún tipo de dermatitis o atrofia glandular, pacientes que están expuestos a la natación, a los saunas, a calor intenso, pueden verse afectados. Dermatitis, pacientes con patologías como la psoriasis no solamente tienen afectación externa, sino también a nivel de la piel del conducto auditivo externo, atrofia glandular. Y ¿qué es lo que tenemos como defensa para defendernos de eso? Que el cerumen es la protección que tenemos en el oído, que mantiene un pH que debe de estar estable. Si nosotros realizamos lavados de oído, estamos barriendo con esa defensa esos ácidos grasos, esas enzimas que se encargan de degradar y mantener el equilibrio de la flora entre bacterias que deben haber. Y muy importante recordar la autolimpieza, ¿no? Que el oído o la piel del conducto auditivo externo, a diferencia de la piel que tenemos sobre la superficie de nuestras manos, por ejemplo, no es una piel que cada 28 días se descama y
y sale hacia afuera, esa es la parte superior, sino es una piel que migra como una faja. Como lo vemos aquí, han colocado un punto de tinta en el centro de la membrana timpánica y con el paso de 3 a 4 semanas, dependiendo de la persona, ese punto de tinta va a migrar y lo vamos a ver en el meato auditivo externo aquí. Eso quiere decir que todo el cerumen que no necesite el oído lo va a eliminar. No tenemos por qué introducir hisopos, ganchos, palitos, todo lo que se introduce en los pacientes para tratar de sacar el cerumen, ¿no? Lo que no lo necesite, el cuerpo lo va a eliminar. Otro tema importante y el cual amerita, pues, al menos que lo mencionemos dentro del oído, es el nervio facial. El nervio facial va a tener un recorrido muy ya delimitado desde la parte intracraneal del núcleo motor del séptimo nervio craneal, luego una parte intratemporal donde encontramos al ganglio geniculado, importante porque aquí se dan, por ejemplo, las reactivaciones de virus, por ejemplo el virus varicela zoster que podamos haber adquirido durante la infancia y que en pacientes con herpes zóster pueden reactivarse, ¿no? Ante cualquier situación de estrés o de una baja inmunidad, el paciente puede reactivarlo y hacer toda un cortejo sintomático que lo vamos a ver más adelante. Una zona intratemporal y una zona extratemporal, ya cuando pasen el foramen estilomastoideo, va a atravesar la parte facial, va a dar sus inervaciones hacia diferentes áreas que ya conocemos. Entonces, el nervio facial va a tener diferentes áreas donde va a ejercer su función, ¿no? Desde terminando en las fibras motoras a nivel facial, el nervio cuerda del tímpano también es importante, va hacia las glándulas salivales, hacia el tercio externo de la lengua también. Hay un nervio del estapedio también que va hacia el estribo y un nervio petroso superficial mayor que también va sobre las glándulas lacrimales. Muy bien, la parte audiológica es importante porque también la preguntan. Nos preguntan como contar un caso clínico y nos pueden decir test de Riné positivo en el lado derecho, test de Riné negativo en el lado izquierdo, test de Weber que lateraliza hacia tal o cual lado, o el resultado audiométrico, como decirle una hipoacusia conductiva en tal lado, una hipoacusia neurosensorial, una caída en 4000. Entonces estos son los más básicos, las enfermedades más frecuentes, para que ustedes estén familiarizados cuando les venga esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando con respecto al test de Riné, el test de Riné es una prueba que se realiza a nivel monoaural, es decir, compara solamente un oído. Queremos ver el oído derecho o queremos ver el oído izquierdo. Queremos ver, en este caso, el oído derecho. En el test de Riné lo que hace es comparar la vía aérea con la vía ósea. En este caso, han puesto el diapasón, lo han hecho vibrar, lo han colocado cercanamente al meato auditivo externo y se transmiten las ondas sonoras adecuadamente por el conducto auditivo externo. Y luego colocan el diapasón, un extremo, ya no lo acercan, sino lo depositan, hacen contacto con el hueso mastoideo y ven que transmite igual, de una manera adecuada, el sonido hacia el oído interno, ya no utilizando la vía aérea sino la vía ósea. Entonces, el Riné es positivo cuando la vía aérea es mayor que la vía ósea, es decir, lo escucha mejor por la vía aérea que por la vía ósea. Eso es lo normal.
ese es un rine positivo, es normal. Pero cuando hablamos de un rine negativo, cuando por ejemplo, ¿no? En este caso le han puesto aquí un cuerpo extraño en el paciente en el conducto auditivo externo y realiza el sonido con el diapasón y el paciente no escucha, está retrasado esta audición, y lo comparan con el sonido que se puede hacer al sonido que se puede escuchar al colocar y hacer contacto con el hueso mastoideo, y este es adecuado. Y lo que decimos es que la vía ósea, bone, es mayor que la vía aérea. Cuando la vía ósea, o sea, este es más rápido y se escucha mejor que la vía aérea, entonces es un Rinné negativo. Muy bien, el test de Rinné compara la vía aérea y la vía ósea de un oído. Y este es el test de Weber. El test de Weber ya no compara un solo oído, aérea y ósea de un oído, no. El test de Weber es solamente la vía ósea. ¿Y qué es lo que hace? Al colocar el diapasón en la línea media de la cabeza, en un punto equidistante de ambos oídos, o incluso lo muerden lo pueden morder los pacientes, igual se evalúa ambos lados, las vías óseas, y vemos cuando hay si el peor oído es el lado derecho, la hipoacusia será una hipoacusia conductiva cuando el Weber lateralice hacia ese lado, y si está bien hacia el otro lado no va a lateralizar. Muy bien, entonces el test de Weber lo que hace es comparar la vía ósea de ambos oídos, nada más. Por ejemplo, si hubiera un tapón de cerumen aquí, el Weber se lateralizaría hacia el lado derecho, una hipoacusia conductiva. Entonces, aquí les puse unos ejemplos. Esta es una audiometría, estas son tres audiometrías diferentes. Esta es la vía ósea y esta es la vía aérea. Siempre la vía aérea va a estar debajo de la vía ósea. Y cuando vemos que hay una diferencia entre estas, estamos hablando de más de 30 decibeles, sobre todo de una hipoacusia conductiva. Es decir, que la vía ósea se reconoce, como lo vimos aquí, se reconoce más rápido, es mayor, o sea, a menos decibeles de estímulo ya se reconoce, que la vía aérea, que necesita 45 decibeles o 50 decibeles, como vemos acá, más ruido para ser reconocida, para que el paciente lo sienta, ¿no? Entonces nosotros vamos marcando los puntos cuando el paciente lo siente. Cuando hay esta gran diferencia, entonces, ¿qué estamos sospechando? Acuérdense de este gráfico conductivo: tapón de cerumen, otitis media serosa, por ejemplo. Y si ya estamos hablando de hipoacusia neurosensorial, es decir, que hay una caída tanto de la vía ósea como de la vía aérea, que están a la par, van a la par, como vemos aquí, con una mínima diferencia, ¿no? Pero la diferencia no es tanta, como de 30 decibeles aquí. Entonces, cuando hay una caída que es ya bien conocida a nivel de 4000, de la frecuencia 4000, estamos hablando de un trauma acústico posible, ¿no? Este es un trauma acústico que a la larga, si el paciente está expuesto a mucho ruido, esto va a ir comprometiendo ya las frecuencias conversacionales y agravando más el cuadro. Y otro tipo de hipoacusia neurosensorial, ya no con esta caída, sino con una disminución de todas las frecuencias y agravándose en la de 8000, es de los pacientes ya de mayor edad, la presbiacusia. Muy bien, eso con respecto a lo básico de otología. Con respecto a los senos paranasales, vamos a ver que el desarrollo embriológico, anatómico de estos senos paranasales va a ir cambiando con respecto a la edad. Y aquí recordamos ETMEF para acordarnos.
de acuerdo al desarrollo embriológico. Los senos paranasales, porque también lo han preguntado, que ya se encuentran en el nacimiento, de repente no tan neumatizados, pero que ya se encuentran, son etmoidales y maxilares. Con respecto al niño vaya creciendo 1 año, 2 años, 3 años, 8, 12 años, ya por ejemplo los frontales son casi los que tardíamente se neumatizan, igualmente los maxilares a los 12 años ya crece un poco más, pero ya están apareciendo en las primeras edades. Igual el nacimiento a nivel esfenoidal. Es importante esto porque en algunas oportunidades recibimos niños pequeños, menores de 1 año, donde el especialista el colega especialista nos sugiere o tiene alguna duda sobre una sinusitis frontal, ¿no? Entonces, ver que la neumatización es más tardía, que no es compatible el diagnóstico con lo que está sospechando, ¿no? Si tenemos esta imagen donde vemos los senos frontales, etmoidales, senos maxilares y la cavidad nasal. Esto es importante por el complejo osteomeatal, que debe estar permeable y debe funcionar adecuadamente, con una limpieza de todas las secreciones nasales en movimiento ciliar normal. Esta secreción mucosa normal va a ser eliminada a través de la cavidad nasal, si es que está funcionando adecuadamente. Entonces, estos son, si lo vemos de frente, senos frontales, senos etmoidales, celdillas etmoidales, son celdillas muy intrincadas, es como un laberinto etmoidal. Senos esfenoidales se encuentran más posteriores, como lo ven aquí, debajo de la silla turca. Igualmente senos maxilares a ambos lados, bilateral, como lo vemos aquí, proyectados. Importante ver que estos senos, la mucosa que epiteliza los senos maxilares, la cavidad nasal, contiene cilios, no es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes que producen moco. Este moco va a estar dispuesto en 2 capas, una capa sol y una capa gel, y el movimiento del cilio es un movimiento coordinado, es un movimiento como un látigo que va movilizando todas las secreciones hacia la parte más externa del complejo osteomeatal. Entonces, como vemos acá una microfotografía y histología, acá también hay cavidades donde se llenan de sangre, por ejemplo en los cornetes nasales, ¿no es cierto? Los cornetes son 2 órganos eréctiles que hay a nivel nasal. Son cornetes inferiores, medios, superiores, incluso en algunos se pueden encontrar supremos, y esos se van a encargar de regular el aire, regulan el aire, lo calientan, lo humedecen para que puedan ingresar ya a una temperatura adecuada hacia las vías respiratorias bajas. Y esto es una microfotografía electrónica igual. Otro punto importante en la nariz es la vascularización nasal, ¿no? Importante quién irriga a nivel septal y quién irriga a nivel de las paredes laterales nasales. A nivel septal, en la parte posterior vamos a encontrar la arteria esfenopalatina, ramas posteriores de la arteria esfenopalatina. Es la principal, es la que produce las epistaxis posteriores frecuentemente, para que lo recuerden. Es la que tratamos de obturar cuando ponemos el taponamiento nasal. Es la que nos cuidamos cuando estamos operando los cornetes inferiores, sobre todo la parte posterior de la nariz. El plexo de Kieselbach, donde se da la más frecuente cantidad de epistaxis anteriores.
Epístasis anteriores, plexo de Kieselbach normalmente, rama y algunas ramas septales de la arteria labial superior, y la arteria esfenopalatina relacionada con las epistaxis posteriores. Muy bien, en la pared lateral nasal igualmente dan unas ramas, la arteria esfenopalatina, la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal anterior es el segundo vaso en orden de importancia, irriga la pared anterosuperior del tabique y la pared lateral de las fosas nasales, ¿no? Esto es lo más importante. Epistaxis posteriores, epistaxis anteriores. ¿Qué es lo que delimita que sea anterior y posterior? Anterior, el meato medio. El meato medio es lo que determina que una epistaxis sea anterior y una posterior. ¿Qué es lo más frecuente? Las anteriores. ¿Qué es lo más fácil de tratar? Las anteriores, porque lo vemos. Lo más frecuente en niños, las epistaxis anteriores. Lo más frecuente en adultos mayores, las posteriores. Lo más difícil de tratar, las posteriores. El manejo de las anteriores puede ser con cauterización nasal, con electrocauterización. Las posteriores, a veces por el difícil abordaje, hay que resolverlos en sala de operaciones, también con electrocauterización, con guía endoscópica, pero se pueden resolver. Taponamientos posteriores, es que estamos en emergencia y no tenemos a la mano un telescopio. Señalo los dos más importantes y los más preguntados, ¿no? Senos paranasales, el drenaje, acordarse, tenemos el meato medio, que es el principal. Quienes drenan en el meato medio, el seno frontal, las celdillas etmoidales y el seno maxilar. Muy bien, a nivel del seno esfenoidal vamos a ver que va a haber un drenaje de las etmoidales posteriores, mientras que el seno maxilar drena en las etmoidales anteriores. En el meato nasal superior va a drenar el seno esfenoidal y las celdas etmoidales posteriores. En el meato medio, seno frontal, seno maxilar y etmoidales anteriores. Muy bien, y en el meato inferior vamos a tener el drenaje del conducto nasolacrimal, meato nasal inferior. Algo básico también para la radiografía de senos paranasales, hay tomas que son occipito-mentoniana, de acuerdo a cómo va a ser el ingreso del rayo o el haz del rayo. Occipito-mentoniana es para ver frecuentemente senos maxilares, senos esfenoidales, lo vemos aquí, y la proyección occipito-frontal para evaluar celdas etmoidales y seno frontal. El conducto lacrimonasal, importante porque es el drenaje. Tenemos la vía lacrimal, nasolacrimal, y cualquier obstrucción que encontremos, que ya le hemos visto, por ejemplo quistes, poliposis, o cuando hacemos un taponamiento anterior a un paciente, esto se va a ver obstruido y hay una epífora, ¿no? El paciente no puede drenar la secreción al meato inferior y regresa y lo tiene que eliminar por la parte superior, ¿no? Muy bien. En anatomía laringea, solamente para recordar, los cartílagos impares y los cartílagos pares. Cartílagos pares, cartílagos aritenoideos, cartílagos corniculados y cartílagos cuneiformes. Dentro de los cartílagos impares tenemos el cartílago tiroides, la lámina cricoidea también. Y importante también recordar es los límites. Los límites de las cuerdas vocales, como por ejemplo observamos acá, cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares, es el ventrículo laringio.
es este espacio, es esta depresión, un ventrículo, y para dar paso a las cuerdas vocales verdaderas que tienen ligamento y que van a tener un adecuado movimiento muscular y mucoso, lo cual nos va a dar una voz característica para cada persona. Y el cartílago epiglótico también es un cartílago impar, ¿no? Entonces vemos bandas ventriculares, vemos ventrículo laringio y cuerdas vocales verdaderas. En la inervación laringea vamos a observar que del vago va a venir dos ramas: el nervio laringio superior, que le va a dar una inervación sensorial a nivel supraglótico y motora a través del músculo cricotiroideo, mientras que el nervio laringio inferior o recurrente va a dar una inervación motora a todos los músculos intrínsecos excepto al cricotiroideo. El músculo interaritenoideo va a recibir inervación de ambos recurrentes también.